Primera a los Corintios, capítulo 14, versículo 26, hermanos, dice la palabra de Dios. Primera a los Corintios, 14, 26. ¿Qué hay pues, dijo Pablo, hermanos? ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Entonces, dice Pablo, pues todo lo que tienen que utilizarlo para hacerlo para edificación, no para destrucción. Hágase todo para edificar. Lo están haciendo, hermanos, pero no lo están haciendo para edificar al resto de la congregación, mucho menos cada uno de ustedes que está tratando de participar a su propia manera en los cultos. Así que Pablo regula, hermanos, cómo debe de llevarse a cabo un culto, quiénes deben de participar en los cultos, y se limita y se restringe a los varones. Al liderazgo de una iglesia está restringido al varón, ¿verdad? La mujer tiene una labor muy particular, muy especial, muy preponderante en la obra del Señor. Pero dice Pablo, no, hermanos, a ver, vamos a corregir esto, ¿verdad? Vamos a poner orden. Vamos a orar. Padre amado, te ruego que bendigas el mensaje de esta mañana. Dame gracias, sabiduría y sobre todo, Señor, te ruego que tu Espíritu Santo me llene, me unja y a los hermanos les dé la iluminación para entender, para refrescar su alma. Pero sobre todo, Señor, te ruego que tú seas glorificado y tu nombre enaltecido a través de la predicación de esta mañana. En el nombre de Cristo. Amén. Dice Pablo, hermanos, ¿qué hay? ¿Qué pues? Les dice Pablo. ¿Qué hay pues, hermanos? Lo que quiero que notemos, amados hermanos, en este versículo 26 es que, número uno, Pablo estaba convencido de que la iglesia de Corinto estaba compuesta por hermanos. No le podemos llamar hermano a una persona que no es hermana. Yo tengo dos hermanos en mi carne. Yo soy el del medio. Tengo a mi hermano mayor, tengo a mi hermano menor. No nos decimos hermanos, ¿verdad? Porque no tenemos necesidad. Nos llamamos por nuestro propio nombre. Pero yo puedo decir delante de otras personas, él es mi hermano mayor, aunque no me creen que yo soy el mayor. Él es mi hermano mayor y él es mi hermano menor. Somos hermanos. No le puedo decir, oye, primo. Oye, tío, porque no ni es mi primo, no son mis tíos, son mis hermanos. Entonces, no le puedo llamar hermano a quien no lo es. En el aspecto espiritual, hermanos, en el círculo espiritual, no le podemos llamar hermanos a aquellos que no creen lo mismo que nosotros creemos y aquellos que no han sido salvos a través de la misma manera que fuimos salvos, que es por fe, por gracia, colocada, es por gracia de Dios en nosotros y por la fe que colocamos y depositamos en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. No le podemos llamar hermano a quien no es nuestro hermano. Así que Pablo dice, ¿qué hay pues, hermanos? Pablo estaba convencido de que la iglesia de Corinto estaba compuesta por creyentes, por hermanos, y le dice hermanos, no le dice brother. No llega a Pablo y le dice, ¿qué pues, bro? No, eso no va en el cristianismo. No debería de ir. Dice, ¿qué pues, hermanos? Les dice Pablo, hermanos, yo sé que ustedes son creyentes como yo. Yo les testifiqué, yo los gané para Cristo a gran parte de ustedes. Yo me fui, dejé Grecia, salí de Corinto y me fui a otro lugar. Y yo sé que ustedes ganaron para Cristo a otras personas que están componiendo la congregación, pero a la mayoría de ustedes yo los llevé a los pies de Cristo. Yo sé, me consta que son cristianos, que son hermanos, pero hay un inconveniente, son cristianos mundanos. Pablo no usa el término mundano, Pablo usa el término carnal. Cristianos carnales. Dice, y Pablo resalta, hermanos, lo que la iglesia de Corinto tenía para adorar a Dios en los servicios y en los cultos. Les dice, cuando os reunís, cuando Pablo les dijo, cuando se reúnen, está aludiendo, hermanos, a las reuniones congregacionales como iglesia o como asamblea para un culto de adoración público. Cuando ustedes se reúnen, no se está refiriendo cuando se reúnen en la sala de la casa del hermano para socializar. No, Pablo no está hablando de socializar con los hermanos aquí, está hablando de reunirse, es decir, de congregarse en el lugar que los hermanos se reunían, fuese el patio, fuese la sala, fuese el recibidor, fuese el deck, fuese el estacionamiento de una de las residencias
de los hermanos que componían la iglesia de Corinto, porque hasta ese entonces aún no existían templos como donde estamos ahora mismo, definidos, construidos, edificados y consagrados, dedicados para el servicio de adoración. No había todavía en ese entonces, porque no había pastores de tiempo completo. Los ancianos que Pablo establecía eran hermanos, vamos a decirlo así, laicos. Ellos tenían un llamado de Dios, pero pues no tenían toda la preparación que los apóstoles tuvieron, solo una pequeña limitada que les habrán dejado los apóstoles mismos, y el estudio personal de crecimiento para poder compartir el evangelio y las escrituras que tenían en aquel entonces. Pero ellos tenían que valerse por sí mismos y trabajar en lo secular para poderse sostener a ellos mismos y a sus familias para poder predicar en la iglesia. Y era un trabajar, hermanos, porque predicaban todos los días. No era nada más 3 o 4 días a la semana como hoy en día. Era mucho trabajo. Así que Pablo les dice, hermanos, yo los ganaron para Cristo y se reúnen, ¿verdad? Y yo sé que tienen ahí algunas. Mira, hermano, eran iglesias tan problemáticas, la iglesia de Corinto, que llegaba un pastor y se tenía que ir. No los aguantaban, no los soportaban, porque estuvo Pedro y no aguantó, estuvo Cefas ahí. Estuvo Apolos y no aguantó. Estuvo Pablo y dijo, hermano, ya me voy porque tengo que seguir la obra misionera. Ahí les dejo a otro, yo ya me voy, dijo. ¿Sabe por qué? Algunos decían, yo soy de Pablo, no, yo soy de Pedro, no, yo soy de Cefas, no, yo soy de Apolos, no, yo soy de Cristo. Habían estado ellos predicando y tratando de pastorear la iglesia, pero tuvieron que irse. Hay iglesias que así son. Cuando os reunís, dice Pablo, cada uno de vosotros tiene salmo. La palabra salmo aquí, hermanos, es el término prácticamente transliterado. Es el término psalmos, que significa música o una pieza fija de música, es decir, una oda sagrada. Así que los hermanos de Corinto, hermanos que componían la iglesia de Corinto, entre ellos había hermanos, tienen salmos, les dijo Pablo. Entonces, tienen música, tienen el sentido musical, muchos de ustedes, algunos de ustedes son músicos, tienen esa habilidad, tienen esa capacidad para tocar ciertos instrumentos, y tenían ahí los hermanos de la iglesia de Corinto, tenían, cuando adoraban al Señor, cantaban con música, ¿no? Pero se aceleraban, si me permite la expresión, los hermanos. Tienen salmos, dice Pablo, cuando se reúnen, dice, yo soy testigo de que cuando se reúnen para celebrar un culto de adoración al Señor, cada uno de ustedes tiene salmo, tiene un sentido musical, tienen, dice, doctrina, enseñanza o predicación. Tienen lengua, está hablando no está hablando que había algún taquero entre los hermanos, está hablando de que varios hermanos tenían el don de lenguas, pero lo estaban mal interpretando, mal utilizando. El don de lenguas, como el don de profecía, hermanos, era básicamente la capacidad o habilidad sobrenatural que Dios le había dado a algunos de los creyentes, sobre todo varones, porque era la capacidad de poder enseñar a la congregación. Y la Biblia dice que el llamado a enseñar, a predicar una iglesia, Dios lo ha hecho al varón, no a la mujer. Y aquí había hermanas que se querían levantar para hablar en lenguas y para profetizar, y era un desastre, todo el mundo hablando, los cultos, hermano, era un desastre, como en muchas iglesias hoy en día. Todo el mundo quiere hacer lo que quiere. Pablo decía, no, hermanos, ya mire, yo otra vez les llegué, que los visité, llegué a un culto, pero antes de entrar yo los miré, y la hermana fulana estaba parada ahí hablando en lenguas, la otra hermana estaba profetizando, el otro lo estaba empujando porque había dicho que Dios le estaba revelando a él otro mensaje profético y quería darlo a la congregación. Aquel hermano ya estaba con el tiempo de la alabanza, el otro ya estaba enfadado, venía una visita y se tuvo que ir porque pensó que estaban locos. Eso es lo que dice Santiago, hermano. Si tú llegas a la iglesia y hay un desorden, y llega algún indocto, es decir, alguno que no está convertido a Cristo, van a decir que están zafados. Había hermanos que todo el mundo quería hablar en lenguas, dice Pablo, espérame, dando lenguas para empezar, Dios se lo da únicamente a los varones, no a las mujeres. Así que los únicos que van a hablar en lengua van a ser los varones, y por turno, uno a la vez, el de profecía también. Pablo les dice, tienen lengua, tienen doctrina, tienen salmo, tienen revelación, tienen interpretación, algunos tienen el don de lenguas y otros tienen el don de interpretar dichas lenguas, pero no lo están utilizando como deberían de utilizarlo, les dice Pablo.
Luego termina el versículo 26, dicen, hermanos, hágase todo para edificación. Hermanos, Dios los dotó de capacidades, de habilidades, de dones, pero los están mal usando en la iglesia, dice Pablo. Hágase todo para edificación, no para destrucción o para derribar. Todo tienen que hacerlo para edificarse. Si Dios te dio el determinado don o habilidad sobrenatural, úsala para edificarte a ti mismo y edificar a los demás. Si ese don, esa habilidad no va a edificar a nadie, mejor mira, calladito te sientas y ni haces pío. Mejor, dice Pablo. Más adelante, no voy a hablar del don de lengua ni de la profecía, pero Pablo más adelantito les dice, a ver, hermano, aquellos hermanos que quieran hablar, número uno, las hermanas no. Porque el don de lenguas y de profecía es revelación, es predicación, es enseñanza en la iglesia. Y no se le permite a la mujer ejercer dominio sobre el varón a través de la enseñanza. Así que las mujeres callen en las congregaciones, dice la palabra del Señor. Siéntense ahí en su banquita, participen del culto, pueden dar un testimonio, pueden pararse, ¿verdad? Y aún en los testimonios no deben de enseñar. Deben estar sumisas, sometidas, ¿verdad? A lo que Dios les ha establecido. Así que se sientan, tendrán otros ministerios, podrán enseñarle a las mujeres, a un grupo de jóvenes, a un grupo de niños, pero donde hay varones, en la reunión de adoración en una iglesia, no les es permitido a la mujer hablar y predicar. Así que calladitas. Y a los hermanos, no todos tienen el don de lenguas, porque son todos apóstoles, dijo Pablo, hablan todos lenguas. No, solamente los que Dios les dio esa habilidad sobrenatural de hablar en lenguas tienen que hacerlo por orden. Y alguien más tiene que interpretar ese idioma, ese dialecto que va a hablar. Si no hay quien interprete, mejor cállese el de lengua y edifíquese a sí mismo y a Dios y no a los demás, porque no lo va a poder hacer, no le van a entender. Imagínense, hermano, 3, 15, 20 hermanos ahí que querían hablar al mismo tiempo, otros profetizar, otros regañar, otros exhortar, otros hablando ahí garabateo y medio sin saber qué estaban diciendo, ¿verdad? Y parándose y sentándose y otros ahí, y las visitas viendo, dijo, ¿sabes qué? Vámonos, porque aquí espantan. Dice, no hagas, hermano, Dios les ha dado todo lo necesario, dice Pablo, hágase todo para edificación. No se están edificando. Dios les dio salmo, capacidades, habilidades, ¿verdad? Úsenlo para bien. Todo tienen que hacerlo en orden, con decencia, para ser edificados. Si no vas a edificar a nadie, ¿se acuerdan lo que dijo Pablo a la iglesia de Éfeso? Me parece, donde dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea, únicamente la que sea para edificación de los oyentes. Si tú vas a platicar algo, tu conversación va a edificar a alguien, pues adelante, si no, mejor quédate callado, dice la Biblia. Eso lo está aplicando Pablo, hermanos, a la congregación. Si tú vas a decir algo, vas a dar un testimonio, o según tú tienes el don de profecía o el don de lenguas, y Dios te está revelando algo para el pueblo, pero si lo vas a decir en otro idioma y no hay quien lo interprete, dice, la iglesia se va a quedar exactamente igual. Mejor siéntate y espera que alguien lo interprete. Si lo hay, si no, siéntate, no pasa nada. Para eso está el pastor, está el predicador, para dar el mensaje. No te apures, no pasa nada. Nadie es indispensable. Ahora, ¿por qué, hermano? Pablo está exaltando y dice, hermanos, ese es el orden de los cultos. No cualquiera puede pararse en un culto que están celebrando de adoración. Cuando os reunís como iglesia. Dice, a ver, vamos a hacer las cosas bien, dijo Pablo, porque se están saliendo mucho al desorden. La Biblia nos enseña, hermanos, y nos va marcando parámetros. ¿Por qué debemos de hacer esto y por qué esto no lo debemos de llevar a cabo? Todo debe de hacerse decentemente y con orden. Número uno, ¿por qué se predica en la iglesia, hermanos? Bueno, porque la iglesia de Cristo, desde su fundación, siempre predicó y siempre los hermanos y los ancianos, es decir, los pastores de la primera iglesia cristiana o evangélica, que fueron los apóstoles en la iglesia de Jerusalén, la iglesia primitiva, fueron los primeros ancianos de la iglesia, los primeros pastores y predicadores, pues ellos predicaban todos los días y le dieron especial relevancia a la doctrina, es decir, a la predicación. Siempre, desde el principio, la iglesia cristiana dio principal o primordial importancia o relevancia a la doctrina. Si usted me acompaña a Hechos capítulo 2, versículo 41, Hechos 2, 41 o 42 más bien, Hechos 2, 42 dice la Biblia, y perseveraban. ¿Quiénes perseveraban? Aquellos que habían escuchado la predicación de Pedro y recibieron la predicación de Pedro y fueron salvos.
Dice el 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, creyeron en Jesucristo, los bautizaron los apóstoles y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Pasaron a ser de la iglesia, creyeron, bautizaron y se hicieron parte de la iglesia de Cristo y parte de la iglesia local. Fueron bautizados y se añadieron aquel día más de 3,000 o como 3,000 personas. Y perseveraban, ¿quién? Los más de 3,000. Perseveraban o anhelaban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Qué dice la Biblia, hermanos? Que una vez convertidos a Cristo, la primera iglesia evangélica o la primera iglesia cristiana o la iglesia de Cristo, como quiera llamarlo. Un hermano me dijo, pastor, ¿por qué le pone nombre a la iglesia? Uy, pues está larguísimo. Primera iglesia bautista hispanoamericana. No, hombre, ya hay otras más largas. Dice que no debería ser nada más la iglesia de Cristo, pues así debería de ser, hermano, usted dice la Biblia, pero bueno, ¿por qué tiene usted nombre? ¿Ya cuántos nombres tiene? Dos nombres y 2 apellidos, pues estamos igual, hermano. Es para identificarnos. Para un nombre, hermanos, o una nomenclatura, es una identificación nada más. Así que llámele iglesia primitiva por ser la primera. O la iglesia de Jerusalén, ¿es correcto? O la iglesia primitiva, ¿es correcto? O la primera iglesia cristiana, porque es la primera iglesia basada en los fundamentos de Cristo. O la primera iglesia evangélica, porque predicaban y creían en el evangelio. ¿Es correcto todo eso? Así que desde el comienzo, hermanos, la fundación de la primera o el establecimiento de la primera iglesia cristiana en Jerusalén siempre le dio énfasis a la predicación. No es que sea más importante, hermanos, pero es un aspecto relevante porque sobre la enseñanza, sobre la doctrina, sobre la predicación se funda lo demás. Dice la palabra de Dios en el versículo 42, y perseveraban los hermanos de esta iglesia en la doctrina, perseveraban, anhelaban, eran consistentes en la doctrina. Número 1, Lucas, hermanos, cuando escribió el libro de los Hechos, fue consistente, fue congruente con lo que vio, con lo que le platicaron, con la información que leyó y recabó de aquí, de allá, análisis históricos referente a los primeros hermanos. Los hermanos le daban especial énfasis, número 1, a la doctrina de los apóstoles. La doctrina de los apóstoles no es otra cosa, no es aparte de la doctrina de Cristo. La enseñanza de Jesucristo es la misma doctrina que los apóstoles enseñaban. Por eso se le llama la doctrina de los apóstoles. Es lo que Cristo les enseñó a ellos. Ellos aprendieron y ellos predicaron. Es la doctrina. No es que la doctrina de las iglesias evangélicas o cristianas esté basada en doctrina de hombres. Esta no es doctrina de hombres, es doctrina del cielo. Es la doctrina de Cristo. Solamente que dicen es la doctrina de los apóstoles porque ellos la compartieron, ellos la enseñaron. Es la doctrina de Cristo. Perseveraban, número 1, en la doctrina. Número 2, perseveraban en la comunión unos con otros. Número 3, perseveraban en el partimiento del pan, es decir, la cena del Señor. Y perseveraban en las oraciones, en la reunión de oración cada día. ¿Se da cuenta, hermano? Lo primordial para los primeros cristianos era doctrina. Hoy en día, en muchas iglesias y en muchos grupos religiosos que gracias a Dios se quitaron el nombre de iglesia, porque no representan una iglesia, porque hacen lo que quieren y aflora la carne en su adoración y en su música y en su vestimenta y en su forma de hablar y predicar. Lo que hacen muchos espacios religiosos o lugares religiosos o iglesias también, pues es no darle énfasis o darle preferencia a la doctrina, y entonces se invierte. Aquí sí, el orden de los factores sí invierte, afecta el producto. Debe estar soportada, fundada, establecida una iglesia sobre la enseñanza, la doctrina, la sana doctrina del Señor Jesucristo. Lo demás, entonces ya vendrá la comunión, el partimiento del pan, las oraciones, todo el resto debe estar por encima de la doctrina, la predicación. Así que los hermanos de la primera iglesia, las primeras iglesias también, posteriormente se fundó la iglesia gentil, la segunda iglesia, que ya no fue judía como la de Jerusalén, fue gentil en Antioquía, a la cual perteneció Pablo, a la cual perteneció originalmente Silas. Silas era de la iglesia
de Jerusalén, pero se fue a apoyar y a confirmar y a trabajar con los hermanos de Antioquía, y allá se quedó. No sé si era maestro o era profeta, como dice la Biblia, ¿verdad? Pero era un predicador. Y allá se unió con Pablo, y en el segundo viaje misionero se alió con él. Así que se empleó, hermanos, la predicación o la doctrina en aquel entonces para edificar a los hermanos donde quiera que se encontraban. En Hechos capítulo 11, versículo 26, Hechos 11, 26, dice la escritura: y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y dice, y enseñaron a mucha gente. Y a los hermanos se les llamó cristianos por primera vez ahí en Antioquía. ¿Qué fueron a hacer, hermanos? Algunos hermanos, ya sea Saulo de Tarso, que lo mandó traer Bernabé, me parece, y luego se unió más adelante, posteriormente, Elías, ¿quién dije? Silas. Pero llegó el hermano Saulo y el hermano Bernabé, se establecieron ahí en Antioquía, y dice, y formaron el grupo de alabanza. No, dice, y enseñaron. Antes de que vayas a hacer cualquier cosa, enseña, predica. Eso es lo primordial. Todo es importante, la comunión, la adoración, la predicación, pero lo demás debe estar cimentado sobre la doctrina, sobre la enseñanza, sobre el estudio bíblico y sobre la predicación. Así que la predicación, hermanos, es bíblica en una iglesia, en una congregación. Cada vez que se reúne, como Pablo decía, hermanos, ¿qué pues, hermanos? Cuando se reúnen como iglesia, no debe de faltar, hermanos, la enseñanza, la predicación. Se empleó para edificar a los creyentes, eran confirmados. En segunda a los tesalonicenses, otro pasaje nada más para reafirmar lo que estoy diciendo. Segunda a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 5, dice la Biblia, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Ahora sí, de ahí me voy a brincar a... Estoy leyendo otro versículo, perdón. Estoy leyendo Colosenses, estoy en Tesalonicenses. Entonces se me hacía raro. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Dice Pablo, versículo 15. Así que, hermanos, estad firmes y retened. Estoy en segunda Tesalonicenses 2:15. Estad firmes, hermanos, y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra nuestra, predicada cuando estuvimos allá, o por carta. De todas maneras, si fue por una carta que les enviamos, el pastor de ahí se las predicó, se las explicó. Así que deben de retener la doctrina, la enseñanza. Hermanos, dice, retened la doctrina que han aprendido, que se les ha predicado. Retened, hermanos, este verbo dice retén la doctrina que aprendieron por palabra, es decir, predicación, o por carta. ¿Se da cuenta, hermanos? La predicación de la palabra de Dios, la doctrina, como lo dice la Biblia, es esencial para la vida del cristiano. Debe ser algo primordial, es de suma importancia, como la adoración, como la comunión, como el evangelismo, como muchas otras cosas más, pero es esencial, es primordial. Todo debe estar cimentado sobre la predicación. Una muchacha llegó un día a la iglesia y nos decía, le digo, ¿de qué iglesia vienes? ¿De dónde vienes? Pues de la iglesia de tal lugar. Le digo, yo conozco al pastor de ahí, no lo conozco personal, pero por lo menos sé quién es. Y sigues yendo. No, ya me fui de ahí, dice, porque predican mucho. Sí, empieza el culto y cantan muy bien los himnos, hay lectura de la Biblia, hay testimonios, acciones de gracias, pero luego predican, dice. Y quieren predicar más que los cantos y todo eso. Y a mí me gusta mover, y a mí me gusta, ¿verdad? Que nos muevan cuando estamos cantando al Señor. Le digo, pues entonces no le estás cantando a Dios, porque a Dios no se le canta moviéndonos. Es cuestión de los sentidos, de las sensaciones. A Dios se le adora espiritualmente, no carnalmente, no corporalmente. El templo, o como comúnmente le decimos la iglesia, pero cuando nos reunimos como iglesia,
en el templo es para adorar, para aprender y predicar, pero es para tomar tiempo para adorar al Señor, para cantarle, pero también para escuchar la predicación. Es importante. ¿De qué sirve venir al templo y cantar media hora, 40 minutos, 1 hora, 2 horas y predicar un mensaje de media hora o incluso de 1 hora? Y el cuerpo todavía está queriendo moverse por la adoración y fascinados por la música. Sí, hay música buena y música cristiana, pero no toda la música cristiana es buena. Vamos a llegar a ese punto más adelantito. Bueno, ¿por qué predicamos, hermanos, en la iglesia, en un culto? Porque es bíblico y vamos a predicar y siempre se va, mientras yo esté aquí, yo voy a seguir predicando siempre. Reunión de jóvenes, predicación. Reunión de mujeres, predicación. Reunión de varones, predicación. Reunión de campamento, predicación. Reunión en el parque, una predicación o una meditación. Reunión allí en una velada, predicación o enseñanza bíblica. Doctrina, hermanos, siempre debe de haber. Siempre debe de haber, porque nuestra vida gira alrededor de la palabra de Dios. Nunca debe faltar la predicación. Un día fui a una funeraria y allí estaba sentado y bueno, no me dijeron que predicara, pero yo iba listo. Y yo llegué, uno de mis hijos me parece, y llegué y no había nada, nadie, había gente inconversa y yo me paré ahí y le dije al matrimonio ahí de hermanos que estaban ahí, después de unos minutos, 10, 15 minutos, dije, pues, ¿qué van a hacer? Nada más están viendo ahí. Me acerqué y le digo, oiga, hermano, alguien va a decir algunas palabras aquí, alguien va a hablar el evangelio, va a predicar, por lo menos dar las condolencias a la familia doliente y pues leer un versículo por lo menos, porque se necesita. Pues no sé. Pues déjeme preguntarle a los dedos, serán parientes de él. ¿Usted le pregunta? Yo le pregunto. No, yo le pregunto. Dice. Y allá cuando quiso el hermano se levantó, fue y le preguntó. Y él dijo, pues no, pues está el pastor ahí que diga algo, dice que predique. Se sentó el hermano, no me dijo nada, fui yo le dije, hermano, ¿qué pasó? No, pues que si usted quiere predicar, predique. Ah, bueno, saqué mi biblita, ¿verdad? Me paré ahí en el podio, lo puse más para acá. Antes de ello me presenté ahí con los dolientes, la familia, y es fulano de tal, soy el pastor de la iglesia bautista, y pues hasta así el asunto. Si les gustaría que pueda ser aquí al frente, hacer una oración y leer unos versículos de Leila y explicarlos, 10, 15 minutos. Claro, dice, no tenemos aquí. Me paré ahí, me presenté, oré, abrí la Biblia, leí versículos del mensaje de salvación, les prediqué todo el mensaje de salvación. Nadie quiso aceptar a Cristo. Allá ellos. Pero aún en reuniones así, hermanos, es para predicar la palabra de Dios. Es para presentar el evangelio de Cristo, la doctrina. Bueno, número 1. Número 2, hermanos, ya vimos la predicación en la iglesia. La oración, ¿por qué oramos? Hermanos, vengan a la velada de oración. Bueno, ahorita no, porque todos estamos, ¿verdad?, un poco restringidos y todavía no nos vamos a reunir para tener veladas de oración. Pero vengan a orar, vamos a reunirnos a orar en la mañana o en la noche, a desvelarnos en la oración. ¿Por qué oramos en los cultos? Para comenzar un culto, para comenzar la predicación, para terminarla, para terminar el servicio. ¿Por qué oramos? Cuando hay acciones de gracias, hermano, ore usted, por favor, para darle gracias a Dios por lo que aquí se dijo. Algunos leen la Biblia y dicen, vamos a orar por la lectura de la Biblia que se hizo, y oran. ¿Por qué oramos, hermanos? La oración siempre se ha llevado a cabo, hermanos, desde la antigüedad. El pueblo de Dios siempre ha practicado la oración a manera personal o individual o de manera masiva o colectiva. Siempre el pueblo de Dios ha orado, así como ha predicado, ha enseñado, también ora en los cultos. En Hechos, capítulo 4, versículo 24, dice la escritura, Hechos 4, 24, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos está. Y comienza la oración en voz alta de estos hermanos, dice el versículo 23, y puestos en libertad, estaba Pedro y Juan, ¿se acuerdan? Los había apresado el concilio y dijeron, no queremos que hablen más en el nombre de Jesús. Ah, ¿cómo no? Dijeron, ustedes no me mandan, no me pagan, y aunque me pagaran, yo no les voy a hacer caso. Sabemos lo que tenemos que hacer. Y lo soltaron, lo pusieron en libertad, y dice el versículo 23, y puestos en libertad, vinieron a los suyos, a los hermanos, y contaron todo lo que los principales sacerdotes y ancianos les habían dicho, y ellos, habiendo oído, alzaron unánime. Los hermanos se pusieron a orar, hermano.
¿sí? Comenzaron a darle gracias a Dios y gloria al Señor por lo que Dios, por lo que había sucedido. Los habían aprendido, estaban preocupados los hermanos de Jerusalén, de la iglesia, por el pastor Pedro y el pastor Juan. ¿Qué les habrán dicho? ¿Qué les irán a decir? ¿Los van a restringir? ¿Los van a encerrar? ¿Los van a torturar? ¿Cuándo los van a soltar? Vamos a orar por ellos, los hermanos orando. Y cuando el siguiente día llegaron los hermanos, llegaron con las manos en la bolsa, ¿no? Tranquilos. Pastor Juan, Pastor Pedro, ¿cómo les fue? No, hermano, pues gracias a Dios, se nos pusieron pesados esta gente, bien duros, ahí nos sentaron en el banquillo de los acusados, pero gloria al Señor, pudimos defender nuestra fe y presentar el mensaje de Cristo. Gloria al Señor, dijeron, se tomaron de las manos y oraron al Señor. Siempre, hermanos, el pueblo de Dios ha orado de manera individual o de manera colectiva. En el capítulo 10, versículo 9 de Hechos, vemos nuevamente a los hermanos orando. Hechos 10:9 dice la palabra de Dios así: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. ¿A qué subió Pedro a la azotea, hermanos? No se fue a conectar a su Facebook, no se fue a conectar a su Instagram, no fue a ver quiénes estaban ahí para poder pasar, no, fue a orar. No fue a ver quién andaba ahí de ocioso a caminar para hacer guasa ahí con los. No. Dice la Biblia que subió a la azotea a orar. A orar. ¿Qué versículo leí? El 9, ¿verdad? Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. La hora sexta, hermanos, ¿sabe la hora que es para los judíos? La hora sexta, las 12 del mediodía. Así que Pedro acostumbraba a orar a las 12 del mediodía, como acostumbramos nosotros también a hacer nuestra cadena de oración. A las 12 del mediodía oramos, la hora sexta. Así que los hermanos, desde antaño, hermanos, siempre han orado. Los hombres, los varones, eran los que dirigían la oración pública en la iglesia. Pablo les dijo en primera Timoteo, capítulo 2, versículo 8, primera Timoteo 2:8, dice Pablo lo siguiente, primera Timoteo 2:8, quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas sin iras ni contienda. Pablo instruye a Timoteo y le dice, hermano, cuando se reúnan ahí en el templo como iglesia, ahí en la casa del hermano que llevan los cultos y entre semana y el fin de semana y el día del Señor, cuando oren, quiero que los que van a orar, pues son los hombres, los varones. Y escoge para que oren en el culto, ya sea para comenzar, para terminar, o el mensaje, o la predicación, o las acciones de gracias, o lo que sea, o por la comida. Quiero que oren con manos santas, es decir, que sean hermanos de buen testimonio. Levantando manos santas y que digan, hermano, yo estoy libre de pecado y en la medida que he podido me he purificado delante del Señor, he procurado, ¿verdad? Manos santas. Orar. Bueno, la predicación, la oración, el canto, hermanos. El Nuevo Testamento siempre ha exhortado al Hijo de Dios, al creyente, a que cante, ya sea en su devocional personal o que cante a Dios en público como un aspecto importante y elemental, hermanos, de la adoración a Dios. ¿No le ha sucedido a usted que de repente está en casa limpiando, está bañando al perrito o va manejando y cuando menos se da cuenta y lo espera, está cantando un himno o está silbando un himno para glorificar al Señor? Porque eso es parte, lo traemos en la sangre ya, los hijos de Dios, adorar, cantar al Señor. Santiago lo escribió y les recordó a los hermanos, hermanos, ¿estás contento? Canta al Señor. ¿Estás alegre? Cántale a Dios. Santiago capítulo 5, versículo 13, dice la palabra de Dios. Santiago 5:13, ¿está alguno entre vosotros afligido? Ore. ¿Tienes necesidad? ¿Tienes aflicción? ¿Tienes un problema? Ora a Dios y ponlo en sus manos para que Dios se haga cargo de esta situación y que te dé alegría. Dice, ¿está alguno alegre? Entonces cante alabanzas. Cantar. Ya, hermano, ya no se acuerde de José José, ya de Chente Fernández, ya deje aquel Juan Gabriel, ya deje aquellos Camilo Sexto. Los viejitos, ¿no? Ya, basta, decía Pablo, basta ya la vida que vivimos en la carne. Ahora, dijo el salmista, convertido a Cristo, Dios ha puesto un cántico nuevo, hermanos, en nuestros labios.
Hay que cantarle al Señor y hay que ver también qué tipo de música le vamos a cantar al Señor. No vamos a andarle cantando las músicas de ¿cómo se llama? Romero, se pide a Romero, Jesús Adrián Romero. Jesús Adrián Romero dijo, no, dice, a mí no me está yendo también en mi música porque, pues, menciono a Dios y a la vida cristiana. Si yo metiera otro tipo de temas, dice, podría expandir más este ministerio. Pues, ¿qué no es cristiano? Y así hay muchos supuestos salmistas, cantores, adoradores, como le quiera llamar, que se dejan llevar por las emociones, los sentimientos, música, ¿verdad? Que parece que le están cantando a la vecina o le están cantando a la esposa de fulanito de tal, pero no le están cantando a Dios. Baladitas y los diferentes ritmos, ¿verdad? De música cristiana, entre comillas, norteña o reggaetón cristiano, dicen, no hay tal tipo, hermanos, de música. Ni reggaetón cristiano, ni rock cristiano, ni heavy metal cristiano, no hay baladas cristianas, son los himnos. La Biblia dice que a Dios hay que cantarle con salmos, con himnos y con cánticos espirituales. Todo ese tipo de música, de normalmente aquellos compositores contemporáneos, ni son himnos, mucho menos salmos, ni cánticos espirituales, mucho menos, porque no tiene nada de espiritual, ni el que los compuso, ni el que los toca, mucho menos el que los canta, el que los interpreta. A Dios se le debe de adorar a la manera de Dios, con el entendimiento, con el corazón, pero también de una manera espiritual, no sensual, no por medio de los sentidos. Está uno alegre, cante al Señor. Pablo y Silas, hermanos, cantaron himnos de alabanza cuando estaban en la cárcel. Normalmente cuando uno está en situación así o está en el hospital, uno está quéjese y quéjese y quéjese y quéjese y dice que aquí, que allá, que no me han traído comida, que estaba bien insípida la carnita aquí del hospital, que esto no sirvió, que este enfermero no sirve, que ya me picotearon el brazo porque no me encontraron la vena para sacar sangre. Pero cuando nos ponemos a alabar al Señor, Pablo y Silas no estaban en el hospital, pero estaban en un lugar peor y aún así alabaron al Señor. Hechos capítulo 16, versículo 25, dice la palabra de Dios, dice, pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Cantaban himnos, hermano, dice ahí, himnos. No estaban cantando esa música de Tercer Cielo o de Marcela Gándara o de los salmistas hoy en día. Estaban cantando himnos. Himnos, lo que la Biblia dice, himnos. A Dios hay que cantarle himnos. ¿Se acuerdan lo que dijimos que es un himno? Un himno sí, significa un elogio. Es un elogio que se le hace a Dios por sus atributos, su naturaleza, su obra, bajo los preceptos y lineamientos que la música debe de llevar. Melodía, armonía y ritmo. El canto era, hermanos, antiguamente y continúa siendo en la actualidad parte de la adoración colectiva al Señor. Cuando Pablo le escribió a los hermanos de Corinto, hermano, los hermanos de Corinto ya sabían que a Dios se le adora. Ustedes tienen himno, decía, tienen un oído musical, tienen un sentido musical y le adoran al Señor. Qué bueno, dice Pablo, pero tienen que hacerlo de una manera correcta, no con brincoteos, ni gritos, ni con golpes, ni con instrumentos de percusión. Eso marca solamente el ritmo. Tienen que marcar la armonía y la melodía y la armonía, y el ritmo va a llevar obviamente, pero eso es lo que apela a la carne, así que contrólalo. Para que al rato no estés cantando al Señor moviéndote por todos lados. La música es una parte muy importante en la adoración, hermanos, de la iglesia hoy en día. Y debe de hacerse con el entendimiento. A Dios se le debe de cantar con el entendimiento. Primera a los Corintios 14:15, les dice Pablo a los hermanos, primera a los Corintios 14:15, ¿qué pues? Les dice Pablo, oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Cuando habla en el espíritu, está hablando, hermanos, de que tiene que, la adoración a Dios debe ser espiritual. Sí, a Dios se le ofrece lo espiritual, pero también voy a utilizar mi intelecto, lo voy a involucrar. ¿Se están dando cuenta? Las emociones no están cabiendo aquí. Es cierto que sí, cuando entonamos himnos a Dios bien tocados, bien cantados, sí, nos llevan a emocionarnos, pero no es lo que nos mueve a adorar al Señor. Ese es el resultado de.
A Dios se le canta, sí, dice Pablo, en el espíritu, pero también involucra tu entendimiento. Cántalo razonablemente, aprende, involucra tu mente, tu raciocinio, tu coeficiente intelectual para que vayas aprendiendo más y lo hagas cada vez mejor. Si te equivocaste al cantarlo aquí, la siguiente ocasión, entonces cántalo mucho mejor. Es que no soy entonado, busque maneras de entonarse, hermano. Es la Biblia, el entendimiento, hay que buscar la manera de prepararse para hacerlo mejor. Bueno, voy a entrar a la parte final. El dar en la iglesia. ¿Por qué ofrendamos? ¿Por qué damos? ¿Por qué diezmamos? ¿Por qué prometemos? El Nuevo Testamento, hermano, nos habla más del dar que de cualquier otro aspecto de la vida de la iglesia. El dar a otros, hermanos, es una muestra clara de que amamos a Dios. Es una manera de tantas en la cual le podemos decirle a Dios que le amamos. Sirve como una manera clara de amor de uno para con Dios. Mire, primera de Juan 3:17. Primera de Juan 3:17. Ya voy a entrar en la parte final. Primera de Juan 3:17. Dice en la Biblia, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Si tú dices que amas a Dios, entonces vas a dar al necesitado. Te dirá, bueno, pastor, pero hay que hablar de la iglesia. Bueno, es que la iglesia necesita, o el templo necesita, que nosotros contribuyamos con él, no solamente en especies, sino en dinero, para poder liquidar y para poder mantener el edificio. ¿Con qué se paga la luz? No vamos a pagar con gallinas ni con sandías. Bueno, ese es por sentido común, ¿verdad? Alguien puede decir, bueno, ¿dónde dice en la Biblia? ¿Dónde dice en la Biblia que el diezmo debe ser en dinero, en billetes, en monedas? Pues hay que usarle coquito. Hay que razonar un poco lo que Dios nos dio, el sentido común. Sí, es cierto que en el Antiguo Testamento en el Antiguo Testamento diezmaban las primicias, lo primero que recibían del ganado y de la tierra, iban y lo ofrecían a Dios, lo llevaban al templo, lo llevaban al tabernáculo. Es verdad. Pero en aquel entonces, hermanos, no, se podían hacer trueques, no había electricidad, no había compañías de luz y todo aquel asunto. Hoy la tecnología ha avanzado mucho. Y si en algún lugar se pudiese pagar con cartera de huevos y con comida y con carne, pues se podría pagar. Pero los servicios no nos recibirían el pago. Si a mí no me pagan los $50 de mensual de la luz o los 150 de la luz mensual, si no me la pagas también con un cheque o con un money order o en efectivo o algo, ¿verdad? A mí no me traigas galletitas ni nada. Pero siempre se ha dado, hermano, para suplir necesidades de otros. El ofrendar en la iglesia, hermano, es también una muestra del amor de Dios y para su obra. Y la Biblia nos dice que cuando ofrendemos al Señor, debemos de hacerlo con disposición. Segunda a los Corintios 8:11. Explico este punto y ya terminamos. Segunda a los Corintios 8:11 dice la Biblia así. Segunda a los Corintios 8:11 dice la Biblia, ahora pues llevad también a cabo el hacerlo para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Pablo dice, hermanos, yo sé que ustedes quieren ayudar, los hermanos están en necesidad en la otra iglesia de Jerusalén. Dice, si ustedes tienen el deseo, el querer, pues ahora lleven a cabo el hacer. Pero háganlo de acuerdo a lo que tengan, no a lo que no tengan. Entonces, Pablo estaba recogiendo dinero, Pablo estaba recogiendo una ofrenda para los hermanos necesitados de la iglesia de Jerusalén. Digo, háganlo, dijo Pablo. Ofrenden y lo que recojan para llevarlo a los hermanos. Capítulo 9, versículo 7, dice la Biblia, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Se debe de ofrendar con disposición, se debe de ofrendar con liberalidad. Versículo 6, por esto digo, hermanos, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cuando ofrendemos al Señor, debemos de hacerlo con disposición, dice la Biblia, con liberalidad, con generosidad, con alegría. Según a los Corintios 9:7, ¿qué dice? El hermano Manuel siempre lo dice, ¿verdad? Hermano Benjamín también, hermano Javier. ¿Qué dice, hermano? Según a los Corintios 9:7, yo sé que no están aquí, ¿verdad? Pero cada uno de
como propuso en su corazón. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. Porque Dios ama al dador alegre. Proponlo y dalo con alegría, porque Dios ama al que lo hace con alegría. No darlo, híjole, ya vino el misionero. Oh, ya viene. No, hombre, pues yo me iba a comer unos tacos ahorita saliendo del culto, pero pues veo al misionero ahí que trae como 15 chamacos. Y la hermana está embarazada. Si Dios le tocó su corazón darle algo, délo. Con alegría. Mejor, y si no lo va con alegría, mejor ni darlo. ¿Verdad? Ni darlo. Hay que darlo con alegría, con liberalidad, con disposición y de acuerdo a la prosperidad de cada uno. Que usted sabe, es que el hermano dio mucho, yo también voy a dar igual que él. No, si usted no fue prosperado como el hermano, no dé. Délo de acuerdo a la liberalidad. Según a los Corintios 9:7, cada uno dé como propuso en su corazón. Tú lo propusiste, dalo en tu corazón. Dalo. Esa es tu propuesta, dalo. Tú propusiste $1 y aquel dio 20, está bien. Dios no va a mirar con más sagrado el que dio 20 que el que dio 1. Si el que dio 1 fue todo lo que pudo dar, bueno, dio todo lo que pudo dar. Como el Señor mencionó, aquella viuda dio una blanca, no una dracma, y era todo lo que tenía. Y aquel fariseo dio más, pero ella dio todo su fondo, todo su capital, y aquel dio lo que le sobraba. Dios miró con agrado a aquella que dio todo lo que tenía. La comunión en la iglesia. Esa primitiva siempre perseveraba en la comunión, y la comunión de una iglesia, hermanos, consistía en su lealtad doctrinal común. No en tanto ir, vamos a tomarse una Coca-Cola. No. Consistía en la lealtad doctrinal común, en compartir lo material, en la experiencia juntos como iglesia de la comunión en la cena del Señor y en la preparación y en la participación de las oraciones. ¿Por qué hacemos lo que hacemos, hermanos? Porque así dice la Biblia. Pero tenemos que hacerlo decentemente y con orden. Termino con este versículo, 1 Corintios 14:40. Dice la Biblia, pero hágase todo decentemente y con orden. Todo lo que hagan ustedes, dijo Pablo, en el culto, predicar, enseñar, ofrendar, cantar, tienen que hacerlo con orden, decentemente y en orden. No, que yo no quiero, que ya me voy, que aquí no me hacen caso. No, tienes que hacerlo con orden para edificación. No son elementos que vamos inventando los pastores, es lo que Dios así marcó en su palabra. Y ahí está. No podemos meter más elementos que no sean bíblicos. No podemos quitar los elementos que son bíblicos. Tenemos que hacer lo que Dios pide en su palabra, que hagamos y que desarrollemos. Bien, hermanos, vamos a orar para finalizar nuestra predicación y también finalizar.